no me quiero ir de todo este trabajo que hemos hecho sin tener una propuesta. No ha sido fácil reunir el grupo y para que tengamos un símil, así como vemos todo lo que está pasando en el Congreso a nivel de taxonomía, grupos taxonómicos. Ahora en agregado se requiere crear se requiere y se necesita una escala donde podamos trabajar en vegetación de esta manera. Por esa razón les voy a hacer una presentación acerca del plan para construir el mapa de la vegetación natural de Colombia y sus aplicaciones a políticas. ¿Cómo avanza? Bien. Vimos los conceptos involucrados. Se requiere una clasificación jerárquica de la vegetación. La vegetación presenta jerarquía de niveles relacionados con su ambiente físico. Básicamente, los dos más grandes, aunque es un poco más complejo, son biomas y fitogeografía para definir ecosistemas y la comunidad y el hábitat. Digamos que de ahí podríamos construir toda la estructura vertical, después por dominancias, etcétera. Digamos, estoy hablando desde lo que tenemos en este momento en la teoría. Al interior de cada nivel hay fisionomía y composición, y también vuelven a ser jerárquicas, y usualmente se trabaja con clasificaciones dicotómicas, que es un poco lo que les mostré de la vegetación europea, y otras que son de carácter matricial, que es de alguna forma lo que vimos aquí, o multivariadas. No sé si los nombres son precisos, correctos, pero expresan el fenómeno. La leyenda o relación entre la clasificación y las unidades de mapa. Las unidades de mapa representan una categoría o una combinación de estas, complejo, para cualquier variable de cada nivel de la clasificación. Me parece que ahí está el nivel para llevar de clasificaciones a mapas. Son dos instancias diferentes y digamos que integración de técnicas, pero son dos momentos diferentes, la clasificación y posteriormente el mapa. ¿Qué situaciones tenemos? La experiencia internacional. En Europa hay mapas de alto cubrimiento y detalle que integran fisionomía, fitogeografía, dominancia, estructura y comunidades con su ambiente físico. Está el estudio de la vegetación europea que nos muestra esta alianza, se pueden consultar en red, así como consultamos las especies. En Europa se puede ver eso. Hay además un ejercicio que se llama, es muy fuerte en Europa, pero está para todo el mundo, el Global Index of Vegetation Plot Database, que es tener, todavía no exactamente los levantamientos, porque son trabajos tan arduos que no se sueltan fácilmente, pero que se hace un ejercicio de decir, cada país, quién es el curador responsable de las bases de datos de vegetación, o cuáles son los grupos más fuertes, y ir hablando, porque en Europa ya hay ejercicios, por ejemplo, entiendo que en el tema de praderas, donde cogen 10.000 y 15.000 levantamientos para volver a pensar las estepas eurasiáticas, digamos así. Hay una convergencia muy fuerte de las clasificaciones de hábitat de comunidades de plantas, ya lo vimos. Está la Directiva 92 de Conservación de Hábitats y Especies, que establece el sistema de áreas protegidas, que está fundamentalmente a nivel de hábitat. Todo eso para decir, nosotros trabajamos todavía a un nivel muy general. Los hábitats son referentes de restauración, de impacto ambiental, de ordenamiento territorial y otros. Hay un informe de la naturaleza que parte de especies, pero también de hábitat. Y usualmente los países tienen organizaciones científicas de vegetación separadas de las de, digámoslo así, una botánica, taxonómica, para que me sigan en la idea. En Estados Unidos existe un estándar nacional de la clasificación de la vegetación, y es muy interesante, lo promueve el Subcomité de Vegetación del Comité Federal de Datos Geográficos, donde está organizada por formas de crecimiento y especies diagnósticas y dominantes a través de los niveles y escalas. La Sociedad Ecológica de América, que se jactan de ser de las más grandes del mundo con 9.000 afiliados, tiene un panel de clasificación de la vegetación que desarrolla estándares y contenidos e implementó el proceso de revisión por pares de clasificación. No yo hago mi comunidad, sino me la tiene que revisar otro colega y decir, listo, está validado, y ahí sí entra. Hay además un ejercicio muy interesante que es una guía técnica de clasificación, cartografía e inventario de la vegetación, que ya está dentro del Departamento de Agricultura y muy vinculado al Servicio Forestal, que tiene una potentísima tradición. Entonces es el servicio, el Comité Federal de Datos Geográficos,
Asociación de Ecología Mirando la Vegetación y unos trabajos muy fuertes a nivel de las institucionalidades, creando una relación entre clasificación, cartografía e inventarios, el triángulo sagrado. Ellos tienen la clasificación nacional de la vegetación, parecido al estudio de la vegetación europea, y allí encuentras hasta a nivel de asociaciones, no con unos mapas sobre todo a nivel estatal, pero vas hasta asociación y ves toda la jerarquía, y además está amarrado además a lo que llaman el Big Bang, que es donde es el equivalente a la base de datos de inventarios, y te dice esa clasificación pegada a qué inventarios están. La vegetación y sus mapas son esenciales en las decisiones de uso, de conservación en Estados Unidos, de restauración de cuencas hidrográficas, de ordenamiento del territorio y algo que para ellos es clave, incendios. La sociedad ecológica responsable de la vegetación es diferente a la sociedad botánica. La investigación en Colombia de la botánica se aborda principalmente desde grupos taxonómicos, lo que he estado repitiendo. Hay aproximadamente unas 28.000 especies según el catálogo de plantas y se estima que falta por descubrir un 15%. En biomas y distritos, los biomas son 21 y los distritos 126, y su combinación da alrededor de 500 biomas distritos, según el trabajo de parques nacionales. El del Humboldt de biomas, unidades bióticas, son como unos 400, están cerca. Y el tema en comunidades en Colombia, la clasificación de las comunidades de plantas tiene una importante tradición para nosotros. Dugan, Cuatro Casas, Van der Hamen, Clef, Rangel. Sin embargo, a pesar de esfuerzos, de alguna forma son localizados para la escala, me atrevo a decir que sigue siendo marginal y son de los profesores más respetados que hay, pero en el contexto del conocimiento, y por eso estamos aquí en grupos reducidos, creo que sigue siendo marginal. En el trabajo que desarrollé, identifiqué aproximadamente unos 1.200 tipos de vegetación, con un potencial estimado de unos 6.000, es decir, faltan 4 veces más por descubrir, un 400%. Si se hizo en 60 años, se requerirá unos 250 años para terminar este ejercicio en la forma como vamos. Y respecto a ese 400 entre 15, que es la relación con las especies para tener un indicador, nos falta unas 25 veces más o un 2.500%. Nos falta mucho trabajo por hacer en vegetación. El tema de la transformación. Entonces, a la izquierda les muestro las aproximadamente 500 biomas, unidades bióticas. Aquí cambia, aquí estoy mostrando no el de parque, sino el de Humboldt. Y coloqué el mapa del grado de transformación que viene del mismo mapa de ecosistemas donde están estos dos mapas integrados. Entonces uno empieza a ver que muchas de estas unidades, pues, algunas de ellas no tienen parque, ya están tremendamente transformados, obviamente es del área andina y Caribe, pero si esas 500 les ponemos el tema de comunidades como clasificación, abajo el potencial, se parece mucho a la cantidad de unidades que tengo cuando ellas se agrupan en complejos, y voy a hacer una propuesta, un estimado, espero no ser malinterpretado, pero esas 500 unidades o fragmentos que se están viendo arriba se pueden partir en unos 6.000 unidades en esa escala de complejos. Se puede decir que muchas comunidades de plantas se han colapsado o extinguido, y otras tantas están en peligro, son altamente vulnerables, sin que tengamos conciencia de ello. Hay extinción de comunidades, así se conserven especies y biomas. Luego, ¿qué se puede esperar ante el abrumador cambio en el uso de la tierra, ante la exacerbación por la apertura de nuevos territorios a su explotación estamos viviendo? Y este es el departamento por excelencia, y además con el alto riesgo del cambio climático. Los mapas de vegetación y sus aplicaciones a políticas y los negocios ambientales, primero completan y refinan las políticas y planes en investigación y bioinformática, en educación ambiental, en conservación de áreas protegidas, en restauración ecológica, en extracción de recursos biológicos, agroecosistemas y bioeconomía, en caracterización, evaluación y compensación del impacto ambiental, en manejo y ordenamiento de cuencas, en ordenamiento ambiental del territorio y en cambio climático, que es un poco lo que les habló largamente.
Y esto me lleva a decir que trabajar con comunidades de plantas abre un extraordinario potencial de negocios ambientales para los grupos de investigación, los científicos y los profesionales de la botánica. Hay que seguir trabajando por grupos, pero necesitamos invitar al resto del Congreso a que no que se salgan de lo que están haciendo, para nada, necesitamos muchos más, como lo veíamos ayer, pero requerimos un gran esfuerzo en el país de la biodiversidad del mundo en trabajar en vegetación. En Colombia la legislación obliga a incluir las comunidades de plantas y sus hábitats. Sin embargo, están omitidas de la política. Para el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, que es la Ley 165 de 1994, ley colombiana, los componentes de la biodiversidad están en un pequeño anexo que dice ecosistemas y hábitat, especies y comunidades, genomas y genes. Nosotros trabajamos sobre ecosistemas y especies, nombramos mucho los hábitats y las comunidades, pero no tenemos ni una en una lista roja, ni sabemos cuáles son las que están impactadas. Y preciso, por ecosistemas se entiende en el Convenio de Diversidad Biológica, miren lo interesante, un complejo dinámico de comunidades vegetales. Y no sigo leyendo el resto. ¿Dónde están las comunidades vegetales en los ecosistemas a los cuales nos obliga la ley? El Código de Recursos Naturales dice, las finalidades principales del sistema de parques nacionales son la de perpetuar en estado natural muestras de comunidades bióticas. No podemos hacer comunidades bióticas sin comunidades de plantas, porque es adicionar la fauna y los microorganismos. Y es de una extrema complejidad, entonces lo básico es hacer las comunidades bióticas. El concepto de comunidades de plantas obliga a refinar los ecosistemas de referencia del Plan Nacional de Restauración Ecológica y a precisar la equivalencia ecosistémica y no pérdida neta de biodiversidad exigida en el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Diversidad de ANLA, de la Asociación Nacional de Licencias Ambientales. La autoridad, gracias. Las comunidades de plantas son el nivel más débil de la política de biodiversidad, que tiene 4 patas. A pesar de la teoría, de la experiencia internacional, de la evidencia científica, del potencial de aplicaciones, del estado tremendo en el que están las comunidades de plantas y de las obligaciones legales, estas son el eslabón más débil de la política de la biodiversidad. En la práctica se encuentran omitidas. De los 4 niveles que comprenden la biodiversidad se excluye uno. Esto implica que la política de biodiversidad es como una mesa coja, le falta una de sus patas. Ni una sola comunidad de plantas es sujeto de conservación y uso, tampoco son referentes de uso y servicios ecosistémicos. El Estado nunca ha hecho una evaluación del estado de las comunidades de plantas y no hay intención de hacerlo. La propuesta. Plan para construir el mapa de la vegetación natural de Colombia y sus aplicaciones a políticas. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales y la Fundación Desarrollo de Ambiente impulsan una iniciativa para el estudio de la vegetación en Colombia que promueve el estudio de la vegetación con un enfoque de fitosociología u homologable. Se convoca al Estado, las instituciones científicas, las organizaciones sociales y la ciudadanía a dar cumplimiento de la ley, construyendo a partir de las regiones el mapa de la vegetación natural de Colombia y sus aplicaciones a las políticas. Es urgente generar institucionalidad a través de concientizar, formular política e implementar obligaciones y acuerdos acerca de la investigación, conservación y uso de la vegetación, con énfasis en las comunidades de plantas aplicados a las políticas, planes y negocios. ¿Alrededor de qué construir la comunidad científica? De la clasificación jerárquica de los niveles, de la consolidación de estudios realizados y bases de datos de levantamientos, de un mapa del ambiente físico con fines de vegetación, de métodos de campo e inventarios, de la clasificación, nomenclatura, claves. En los Estados Unidos hay claves para identificar las comunidades de plantas por todos los usuarios, ¿sí? Y de revisiones por pares, de cartografía de inventarios e interpretación de imágenes, de análisis de relaciones vegetación-ambiente, que son esenciales para hacer buena predicción y mapa de la distribución potencial de la vegetación natural, del dimensionamiento de los estudios requeridos para las regiones y el país, cuántos levantamientos nos falta para cubrir el país,
de aplicaciones a políticas y planes, de grupos de investigación, publicaciones y eventos, de una organización gremial articulada a la comunidad científica internacional y de legislación y financiación. Puede ser mucho más complejo, ya alguien lo había dicho, pero es clave tener un curso taller en mapas de vegetación y sus aplicaciones orientado a formar y nivelar científicos, profesionales y técnicos en las regiones respecto a los aspectos teóricos, el método de levantamientos en campo, las prácticas de almacenamiento de la información, clasificación y mapeo, la aplicación del mapa a las políticas y hacer los propios mapas, los propios planes regionales. Es necesario también contar con dos bases de datos en línea claves. Uno, las de las comunidades de plantas, elaborado a partir de consolidar los estudios disponibles, donde se puede identificar las comunidades de plantas existentes según fisionomía y composición, hábitat, distribución, usos, amenazas y estado de la conservación, algo similar a lo que les mostré para Estados Unidos y Europa, y de los inventarios de vegetación a partir de la información de los levantamientos de campo, antiguos y nuevos, que permitan almacenar, seleccionar y exportar los inventarios, y pongo el ejemplo de TurboVec. Y los mapas concretos, el nacional, regional y local de la vegetación natural, donde se articulen actores para que en fases se construyan los mapas de vegetación natural y sus aplicaciones. Es una tarea extensa, piensen en lo que es el mapa de suelos, en el mapa geológico, para que tengamos idea, pero hay que ser estratégico e ir por fases. Entonces, la primera es consolidar los estudios disponibles y hacer una primera versión a corto plazo que permita planificar sobre las siguientes. La segunda sería una fase, obviamente parada en la primera, donde se integre la información dispersa, se creen inventarios no incorporados y se realice una nueva versión que permita diseñar unas estrategias de estudios de campo y de muestreos y de campo. Y después, la tercera fase es realizar los nuevos estudios y hacer una versión final del mapa. Puede ser a 10 años, pero digamos, no tratar de ir al mapa final de una vez, sino ir construyendo con lo que teníamos. Es esencial hacer convocatorias de investigación para elaborar los mapas regionales de vegetación y sus aplicaciones, hacer ejercicios de educación ambiental para que las comunidades humanas, en este caso los ciudadanos, conozcan, recreen y se apropien de la conservación y uso de las comunidades de plantas, diseñar una estrategia de financiación que debe venir de recursos de actividades obligadas al cumplimiento de la ley. Es decir, una vez entendamos que hay un estado, una situación mandatoria en la ley, para dar cumplimiento, hay que empezar desde ese punto, desde ahí, desde cuando yo digo voy a darle cumplimiento a la ley, eso implica mover recursos del presupuesto, con otros adicionales que puedan llegar. Me parece que es un extraordinario campo de trabajo para regalías, y creo que es un campo para negocios ambientales que nos puede llevar a cómo hacemos un estudio de impacto ambiental desde comunidades, cómo hacemos restauración considerando comunidades y la integralidad del mapa, donde lo esencial que faltan obviamente son las comunidades. Ahí hay un gran potencial de negocios. Hay que hacer una coordinación de la iniciativa que la veo como en dos partes. Un seminario científico permanente de clasificación, mapeo e inventario de la vegetación, para resolver esas preguntas gruesas que nos están quedando allí, y un grupo de gestión orientado a alcanzar los objetivos del mapa. Finalmente, la estrategia. Digamos, yo hace un tiempo he ido como golpeando puertas, pero he identificado 3 actores, y me parece que los actores tienen que ser de alguna forma beligerantes, activos en la propuesta, partiendo de los científicos. Es urgente que los botánicos tomen conciencia de sus derechos y de la obligación del Estado acerca de incluir las comunidades de plantas en las políticas y negocios ambientales de investigación, conservación y uso. O sea, nosotros tenemos que demandarle al Estado, como científicos, de que seamos tomados en cuenta y que empiece a promover algo muy concreto, que es un mapa, el mapa de la vegetación natural, donde se integra clasificación y mapeo. Me parece que lo estratégico es hablar del mapa más que de la clasificación. Del mapa porque el mapa incluye la clasificación. El Estado desarrollar conciencia en los funcionarios del Estado para que cumplan con la ley, al incluir las comunidades de plantas en las políticas, y fomentar ejercicios en la ciudadanía y las ONGs hacia educar a la ciudadanía y las organizaciones sociales respecto a la existencia, conservación y uso de las comunidades de plantas, y promover
que exijan al Estado su incorporación en las políticas. Bien, muchas gracias.